Inicio grabación, clase de competencias ciudadanas con el grado cuarto A del 11 de agosto. Vamos a continuar con la actividad de los recursos naturales. Primero que todo vamos a ver un video. Espero que se pueda reproducir sin problema. Para ello les voy a pedir que apaguen la cámara durante la reproducción del mismo. Y después vamos a trabajar en el libro estas actividades. Toda esta página completa la vamos a trabajar. Entonces deben tener ya listo a la mano, por favor, con qué escribir. Y el libro Educación para la Paz. Primero vamos con el video. Naturales de América Latina. ¿Recuerdan a qué se llama condiciones naturales? Sí, a las características de relieve, suelo, agua, flora, fauna y clima. Muy bien. Las variadas condiciones naturales que presenta América Latina posibilitan una oferta muy rica y diversa de recursos naturales. ¿Cuáles son esos recursos? Tanto las selvas como los bosques tropicales. ¿Sí están escuchando bien el video? Sí. Sí, teacher, está perfecto. Sí, les pido el favor es que apaguen la cámara, Jesucito, Tomás Felipe, a ver si de pronto así no funciona mejor. Que se desarrollan en Centroamérica y Sudamérica cumplen importantes funciones naturales, producen oxígeno, protegen los suelos de la erosión del agua y además son el hábitat de numerosas especies vegetales y animales. Por ejemplo, la selva amazónica. Así es, esta selva se encuentra en América del Sur, rodeando el río que lleva el mismo nombre, Amazonas. Este río es el más caudaloso del mundo y su cuenca, así como también la selva que lo rodea, se extiende por el territorio de 9 países sudamericanos. Se la conoce como el pulmón del mundo y es la principal fuente de recursos forestales de América. ¿Qué otros recursos posee América Latina? Muchos países latinoamericanos, especialmente del área andina, poseen grandes yacimientos mineros y se han especializado en su extracción y exportación, pero como son de carácter no renovable y el ritmo de explotación al que fueron sometidos fue muy alto, la reserva de estos recursos en el continente está en riesgo. ¿Y qué países poseen este tipo de recursos? Por ejemplo, Bolivia, Chile, Venezuela, Brasil y Argentina. ¿Hay más recursos? Pues sí, hay varios. Por último mencionaremos los hídricos. Los cursos de agua son una importante fuente de energía y un recurso clave para el desarrollo de las actividades económicas portuarias, pesqueras, la industria y el turismo. ¿Cómo se realiza el aprovechamiento hidroeléctrico? Mediante la construcción de represas. Por ejemplo, sobre el río Paraná hay construidas 2 grandes represas, la de Itaipú, compartida por Brasil y Paraguay, y la de Yacyretá, compartida por Argentina y Paraguay. Pero con semejantes obras, ¿no se producen transformaciones en la naturaleza? Si bien estas obras producen grandes cantidades de energía, a su vez producen efectos negativos sobre la región, como inundaciones, desaparición de especies animales y vegetales y el traslado de las poblaciones que viven en las cercanías. Entonces, los efectos negativos no solo recaen sobre la naturaleza, sino también sobre las sociedades. Es cierto, por eso se dice que son problemas que afectan al ambiente. Recuerden que el ambiente incluye tanto elementos naturales como elementos construidos por la sociedad. ¿Y de qué otras maneras se puede ver afectada una sociedad por los efectos negativos? Por ejemplo, la contaminación de las aguas y del aire, la deforestación de selvas y bosques, el agotamiento de los suelos, son entre otros algunos problemas ambientales muy preocupantes. Sin embargo, tienen distintas escalas de alcance. ¿Qué es una escala de alcance? Se refiere a la difusión o la extensión alcanzada por el problema. Por ejemplo, la contaminación del aire provocada por un basural a cielo abierto puede afectar a la población de un vecindario o de una ciudad. En este caso se trata de un problema de escala local. En cambio, hay otros problemas que afectan a zonas más amplias. A estos se los llama problemas regionales. Los nacionales afectan a todo un país. Por ejemplo, la lluvia ácida. Maestra, ¿hay problemas de escala internacional?
Claro, son aquellos problemas que afectan el territorio de varios países, como es el caso de las inundaciones que se producen en el noroeste de Argentina, el sur de Brasil y el sur de Paraguay. También existen problemas que son de escala global, es decir, que afectan a todos los habitantes del planeta y a los seres vivos. Por ejemplo, el efecto invernadero y la capa de ozono. ¿Y para qué sirve conocer la escala de alcance de los problemas? Es una buena pregunta. Conocer la escala de alcance de un problema permite poder establecer quiénes son los responsables de resolver la situación y buscar una solución al problema. Teacher, no lo creo. La grabación. ¿Estás prestando atención al video? El río Amazonas. Para responder esta pregunta. El Amazonas es el único río que hay ahí. ¿Se puede estar en ningún lado? ¿O sí? Sería bueno estar en el mar. Pues el clima está cambiando por el problema del calentamiento global del planeta. ¿Qué es eso? Es un fenómeno provocado por el uso intensivo de combustibles como el petróleo y el carbón, que a partir del siglo XIX comenzaron a realizar las sociedades industriales. Es un problema a escala global. ¿De qué manera? Por ejemplo, vivimos inviernos más templados, veranos más calurosos, tormentas, sequías, inundaciones. Pero, ¿cuáles son las causas de estos fenómenos, Santi? Para conocer las causas tendríamos que estudiar cuáles son los problemas que afectan a los países de América Latina, por ejemplo. ¿Y cuáles son los problemas ambientales que comparten los países latinoamericanos? Uno de los más importantes es la deforestación de la selva amazónica. En la selva encontramos 80.000 especies vegetales, 30 millones de animales y cientos de millones de microorganismos. También el 34% de las maderas subtropicales. Lamentablemente, estos recursos no han sido explotados adecuadamente. El 13% de la selva ha sido destruida por la tala indiscriminada. ¿Y por qué se tala la selva, Santi? No lo puedo entender. La tala se realiza para la extracción de leña, para ganar tierras para expandir las actividades agropecuarias, como el cultivo o cría de animales. También para la construcción de grandes obras de infraestructura, como la carretera transoceánica o las represas hidroeléctricas, y también para la explotación minera. ¿Y cuáles son las consecuencias? Un gran problema que provoca la tala o el desmonte de este tipo es la destrucción de los recursos forestales con su consecuente pérdida de biodiversidad. ¡Ah! Yo sé qué es la biodiversidad. Es la riqueza natural que posee un ambiente natural, como plantas, animales, bacterias, hongos y otros organismos, ¿no? Así es. La diversidad biológica es un recurso muy importante para las sociedades, ya que las distintas especies de seres vivos son utilizadas para producir alimentos, medicamentos, cosméticos, tinturas y gomas, entre otros bienes de consumo. ¿Y de qué manera resulta afectada la biodiversidad de la selva amazónica? Hay dos formas de afectar la biodiversidad. Una directa, que es cuando se eliminan especies biológicas. La indirecta se da cuando se elimina una especie y desaparecen otras que necesitan a la primera para vivir o reproducirse. ¡Uy! Santi, eso es muy grave. ¿Es un problema que no tiene solución? No, no es así. Pero para que la haya, es necesario el acuerdo de los gobiernos de los países dispuestos a enfrentar el problema para asegurar la vida en el planeta. Bien, Nati, ¿entendiste cuáles son los problemas ambientales? Sí, Santi. Ahora sé cuáles son y las distintas consecuencias que provocan. Espero que hayas aprendido mucho hoy. El video nos muestra que Sudamérica, por tener la selva del Amazonas en su territorio, igual la cordillera de los Andes, entonces se presta para que haya mucha biodiversidad y también por la presencia de grandes ríos. Asimismo, muestra cuáles son los efectos que el ser humano está causando o están impactando de manera negativa en el ambiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar, please open your books and write the date for today. Please. Esta semana
leí en las noticias que hubo también un derramamiento de crudo. Se le llama al petróleo cuando no ha sido procesado para hacer gasolina, sino en su estado normal. El petróleo, como su nombre lo indica, óleo significa grasa, es una sustancia grasosa. Si cae en los océanos, esto hace, como se ve en la imagen, por ejemplo, que las plumas, por ejemplo, de las aves se les vuelvan como pesadas y pegachentas y no puedan continuar con su vuelo, por ejemplo. La grasa también del petróleo obstruye la llegada de los rayos del sol adentro del agua, lo que no permite que se haga una fotosíntesis en las plantas que están por debajo de donde ha sido derramado el petróleo. Y de esas plantas se alimentan algunas especies marinas. Entonces, es un efecto indirecto también. Y por supuesto, pues si los peces que nadan en el agua empiezan a nadar en el aceite, que es el petróleo, y que además es tóxico, pues seguramente eso genera la mortandad de miles de peces. Entonces, esos son los efectos colaterales que tiene el derramamiento de crudo sobre el agua del mar. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, Tomás, lee por favor el punto 3, que es lo que vamos a hacer. ¿Mi? Tomás Alexander. ¿Sí soy yo? Sí, Tomás Alexander. Ah, ok. Ok, observa la imagen y describe lo que está ocurriendo allí. Bien, entonces lo que voy a hacer es que les voy a explicar qué es lo que van a hacer. Entonces deben mirar y escribir qué está pasando. Punto 4, Cristian Ortiz. Señora. Lee el punto 4, por favor. Leo el punto 4. Propone la continuación de la historia que pasará con los animales y los seres humanos. Muy bien, entonces esta página la vamos a hacer desconectados de clase. ¿Qué voy a hacer entonces? Tienen que decir qué está pasando allí. Yo creo que es muy evidente el derramamiento de un barco que llevaba crudo o petróleo sobre las aguas y el impacto negativo de este sobre la... Consulta acerca de las riquezas naturales que se explotan en tu región y cómo estas actividades afectan a las plantas, los animales y la población humana. Entonces tenemos que escribir uno solo o varios. Varios, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, Iván, ahora que lo mencionas, en la Orinoquía aquí hay explotación de petróleo, pero pues no estamos frente a una región costera. Pero lo mencionaban en el video, cuando se va a hacer, ampliar una vía, hacer una represa, incluso un pozo petrolero, tienen que cortar árboles para poder hacer la expansión y la explotación petrolera allí. Eso afecta que se vayan las especies de fauna que hay en el lugar, que se tenga que cortar la flora autóctona de la región o endémica, que nosotros ya conocemos esa palabra, que se tengan que contaminar las fuentes de agua cercanas. Esos son los problemas y a la población humana esto cómo la afecta. Entonces esto ya es como un análisis que ustedes niños de cuarto pues ya pueden hacer, ¿no? Punto 3, punto 4 y punto 5. Creo que está muy sencillo la actividad si prestaron atención al video. Lo que vamos... Otra cosita importante. Dime, Gabriela Peña. Si tú recibiste los audios del WhatsApp ayer, ¿verdad? Quiero que sepan que ese número de teléfono no es mi número personal. Ese número es solamente para recibir las evidencias calificables, no más. Yo no me comunico con nadie por ahí. ¿Listo? Bueno, pero, teacher, entonces, pues, como tú lo leíste, yo quería... Amor, lo que sucede, ¿qué pasa, Gaby? Que tú te debes acostumbrar, como estás en cuarto, te debes acostumbrar a los tiempos para los quizzes cortos, porque casi siempre los niños, y es lo que más nos dice Clarita, cuando pasan a bachillerato,
se quedan colgados es por tiempos. El tiempo daba perfecto para que todos leyeran y entendieran muy bien cada una de las respuestas, y eso no te hubiera pasado, lo que tú me escribiste o me mandaste en el audio, no te hubiera pasado si hubieras sido más ágil en la lectura. Entonces tienes que ir practicando eso, ¿listo, Gaby? Porque el resultado es el que está ahí. Yo ya la había cambiado cuando ya le iba a dar terminar. Sí. Yo ya la había igual, cambiado y me tienes que entonces salté ser más atenta en la próxima, ¿listo? Vamos a hacer la pausa activa y los dejo para que trabajen en el libro.